Dominicana, buen provecho. Cuando estudiamos la historia política de nuestro país, de la República Dominicana, tenemos que llegar a conclusiones que tanto los periodos de béisbol y los periodos de la actividad política son los dos momentos más dinámicos en la República Dominicana. Al finalizar la pelota, entonces entra el tema de la política en nuestro país, la acción vernácula de los dominicanos. Por eso es que es importante leer a nuestros historiadores, los dictadores dominicanos, los políticos dominicanos, que tanto Gutiérrez Félix como otros historiadores dominicanos describen y narran la psicología propia de nuestra sociedad. Bien recuerdo que cuando nos abocábamos a consultar a la población con relación a la reforma constitucional que dio lo que es la Constitución del 2010. La consulta a los ciudadanos, en la consulta a los ciudadanos, la gente opinaba en términos amplios, en términos general, sin entrar en detalles, la necesidad de la reforma a la Constitución y precisamente la no continuidad de los presidentes del país no más de 2 periodos. Hay que destacar que nosotros como dominicanos hemos recibido los efectos de la Revolución Francesa. Los países liberales, como República Dominicana, recibieron los efectos de los clásicos franceses. Y al recibir los efectos de los enciclopedistas franceses, de los políticos franceses, tenemos que identificar la psicología propia de este pueblo, la psicología de este pueblo en función de lo que es su realidad social. Vivimos, y así son nuestros políticos, aplicando modelos, aplicando códigos que son fruto de la psicología y de la tipicidad de otros países desarrollados, negando que nuestras leyes y nuestro código hay que diseñarlos en función de la realidad típica de los dominicanos. Por ejemplo, el Código del Menor. Revisen a ver si el Código del Menor es una pieza propia de la República Dominicana. A nivel social, señores, a nivel de lo que es la seguridad social, sería bueno que ustedes revisen cómo se diseñó la Ley 87.1 de Seguridad Social. Fue un esfuerzo y un aporte en la que muchos sindicalistas que habían estudiado fuera estudiaron los sistemas de pensión de España, el sistema de pensión de los países suramericanos, y en función de eso diseñaron el muñeco de lo que es el nuevo sistema de seguridad social en la República Dominicana. Lo que quiere decir que independientemente de que este país es muy politizado, los dominicanos también acostumbramos, como menor esfuerzo, a evitar expresiones, códigos propios de países desarrollados, sin tomar en cuenta la tipicidad o la particularidad, estado y costumbre de los hombres y mujeres de la República Dominicana. Ahora bien, cuando en República Dominicana hablamos de 2 periodos consecutivos y no más,
Estamos imitando la sociedad anglosajón, la sociedad norteamericana, que nos lleva 200 años de desarrollo. Y tiene una cantera de cuadros con potencialidades para poder tener acceso a la presidencia de Estados Unidos. Un país de alto grado de desarrollo del capitalismo, pero uno de los países que se respira los altos niveles de descomposición social, como es la sociedad norteamericana. En el 65, en el 67-68, se le preguntaba a ese planificador latinoamericano que se llama Juan Bosch sobre la posibilidad de que Balaguer pudiera volver al poder en la República Dominicana. Lo que muchos dominicanos negaban es lo que muchos dominicanos vieron después. A Juan Bosch le preguntaban que si Balaguer tenía posibilidad real de volver a dirigir los destinos del país. Don Juan no decía ni que sí ni que no, pero emitía una frase que debe estar en los anales de la historia de la psicología social de la República Dominicana y de la sociología política de la República Dominicana. Decía que en un país como la República Dominicana, con pocos hombres con experiencia de Estado, en cualquier momento, cualquiera de esos hombres que estuvo en la presidencia y tiene experiencia de Estado, puede volver a dirigir el país. Y esa es una realidad. Hago este señalamiento porque hace unos días nosotros conocíamos el tema de la reforma constitucional y la posibilidad o no de habilitar al presidente Medina para la presidencia de la República. Y eso generó un gran debate que provocó que el presidente de ese partido se movilizara por la calle de Santo Domingo y de manera particular alrededor del Congreso, como se movilizaban los jóvenes de la universidad en el año 1970-71, cuando exigían el 5% para la universidad. Esa negativa de no hacer la reforma constitucional tiene su aspecto positivo y tiene su aspecto negativo. El aspecto negativo que tiene es que la Constitución permanentemente no puede ser manoseada. No puede ser manoseada si en el seno de ella no existen propuestas que ayuden al fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Hubo una negativa de todos los sectores, incluyendo la oposición y algunos líderes de izquierda, incluyendo dirigentes del PRM, que negaban rotundamente el manoseo de la Constitución, la reforma constitucional, porque consideraban que hacer la reforma era habilitar al presidente de la República, y eso podía provocar que el presidente de la República pudiera volver a la presidencia. Ya el cuco pasó, ya el presidente Danilo Medina no es candidato, no aspira a reelegirse, a continuar en el poder. Si existía tanto miedo, ya no es posible. Si era un cuco, para ustedes ya no es posible. Ahora, ¿qué experiencia debemos tener de ese conflicto que se dio en la República Dominicana, en el seno del PLD, donde hay sectores dentro del Congreso planteaban por la reforma y otros por la no reforma? Que en esas coyunturas los dirigentes de la oposición, el Frente Amplio y los grupos de izquierda debieron aprovechar al máximo e involucrarse en el debate para tratar, dentro del marco democrático, obtener resultados favorables para la actividad política en el país. Ese fue el momento de decir
Señores, estamos totalmente opuestos a que el presidente pueda volver. Se puede rehabilitar el presidente, no para ahora, pero nosotros tenemos que solicitar de manera formal la existencia de un fiscal independiente, la existencia de un procurador que no sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura y un conjunto de reivindicaciones que a mediano, corto y largo plazo iba a favorecer el ejercicio político en la República Dominicana. Pero hubo una oposición pura y simple. Oponerse a la reforma porque ya la reforma había que esperar más tiempo. Solo en la República Dominicana, un expresidente, Hipólito Mejía, tuvo el coraje de plantear, y al momento de hacer este planteamiento, inmediatamente hicieron juicio de valor en contra de él. El único que en el PRM se atrevió a decir que era partidario de la reforma constitucional, de reajustar la reforma constitucional, fue Hipólito Mejía. ¿Saben por qué? Porque en el seno del PRM, al PRM le interesa que se unifiquen las elecciones, porque los gastos son considerables. Pero como levantaron la bandera de la no reforma constitucional, se desautorizaban si en ese momento planteaban lo que planteó Hipólito, lo que no todo el mundo se atrevió a hacer, lo planteó Hipólito Mejía. Calificaron inmediatamente a Hipólito, porque este es un país muy politizado, inmediatamente califican a los seres humanos. No sé por qué hay una acción de beligerancia en contra de nuestro producto, porque a nivel internacional nuestro producto ha sido bien valorado. El presidente de la República ha sido bien valorado a nivel internacional y a nivel de todos los presidentes latinoamericanos. Y han hackeado hasta la cuenta de la dirección de Infotec. Y no solo hackearon la cuenta de Infotec, que eso es penalizado, hicieron epíteto penalizado por el Código Penal de la República Dominicana, acusando, amenazando la figura del presidente de la República y sus familiares. Esto tiene su consecuencia y debe de investigarse con el propósito de tomar las medidas del lugar para frenar la realidad de lo que está pasando en este país. ¿O es que el presidente Medina es tan malo, malo? Eso sucede en los países, que solo los extraños valoran la gestión gubernamental, solo los de fuera valoran los hombres y mujeres que se destacan en la vida artística, en la vida política en la República Dominicana. Y 10 años, 8 años después, es que comienzan a justamente clasificar la valoración de quien estuvo en el Estado, quien fue un artista destacado. Esas son acciones propias de la psicología de los políticos dominicanos que son mezquinos y no son capaces de comprender la verdad. Y esa es la causa fundamental por la cual la República Dominicana, y de manera particular la oposición dominicana, no ha crecido. Porque no vive en medio de la sincerización, vive en medio del chantaje permanente y en medio de la excusa permanente y de las blasfemas permanentes. Vamos señores, a una pausa, por favor, para continuar.
La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Señores, en 1930, 1961, para que ustedes vean la tipicidad y la acción dinámica del pueblo dominicano en las actividades políticas. Durante 1930 1961 existió lo que se llamaba el foro público, donde los dominicanos hacían denuncia y si la denuncia era grave, bajo el régimen de una dictadura, ustedes saben qué es lo que pasaba. La dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo vivió en medio de un tirejala permanente durante ese periodo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que adquirió bajo la creación de la universidad 1538, en Apultulato Culmino, Bulas Paparo en Apultulato Culmino, tuvo varios rectores y precisamente dentro de esos rectores muchos de ellos eran intelectuales. Por ejemplo, Emilio Rodríguez de Moricis fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue un historiador. Y M. Vasallo, que era un sacerdote, vivía permanentemente en una acción de crítica permanente a la gestión de Emilio Rodríguez de Moricis, parecido a lo que se está dando ahora en los partidos políticos. Y cuestionaban permanentemente a Emilio Rodríguez de Moricis de que no visitaba las aulas, de que había movilización de los estudiantes, de que había conspiración contra el gobierno, etcétera, etcétera, de que nada más vivía hablando de historia y escribiendo historia. Esa crítica, ¿a quiénes se la hacían? Se la hacía a una cúpula de la iglesia que estuvo muy pegado al gobierno de Trujillo. Yo tengo unas imágenes aquí, que no sé si es posible que se pueda ver, hacer un paneo de estas imágenes, para que ustedes se den cuenta cómo durante ese periodo existió lo que es una acción de acercamiento y de compartimiento y de anécdota entre todos lo que eran las cúpulas de la iglesia, lo que era las cúpulas de la iglesia y lo que era el régimen de Trujillo. Trujillo haciendo su anécdota y las cúpulas de la iglesia sonriendo con el benefactor de la época. Es importante que la población sepa que durante esa época en la República Dominicana existió el tirijala. Eso fue durante el año 1930 y 1961. Virgilio Díaz Ordóñez fue otro de los rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que recibió una crítica permanente de parte del foro de la época, y quienes estaban detrás de ese foro eran grupos de la iglesia
que parece ser que estaban destinados, estaban interesados en tomar la dirección de la iglesia, en que lo nombraran a ellos rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo que quiere decir que este país ha vivido periodos de efervescencia donde la política ha jugado un papel muy importante después del béisbol. En este país hemos avanzado porque no hay lo que son la represión política, parecido, muy diferente a la época del año 1930, donde yo estoy hablando ahora por televisión, y si yo estaba hablando en contra del régimen, a los 5 minutos yo salí de este canal, había un cepillito del SIN esperándome ahí, me agarraba, me detenía, y en determinado momento yo no sabía, los hijos míos, mi esposa, no sabían a dónde yo había ido. Y una semana o 2 semanas después yo aparecía muerto en un sitio. Eso fue en la década del 30 al 61. Durante el 61 duramos un periodo de 12 años muy difícil, porque Balaguer tomó la rienda del Estado después de la Revolución de Abril en 1965. Y precisamente en el 61, continuó en el 65, y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana estaban fuertemente divididas, y el estado de inseguridad de la República Dominicana era difícil. Dirigir un país después de una revuelta constitucionalista es una situación un poco delicada. Pero sin embargo, la República Dominicana ha acumulado experiencia y la República Dominicana marcha hacia una democracia plena. Aquí la democracia es tan amplia que aquí cualquier pelafután hace y deshace, habla en contra de las autoridades y no sucede nada. Lo que quiere decir que parece ser que nosotros damos el tránsito de una democracia, de una dictadura a una democracia, a una democracia demasiado amplia, en donde precisamente los reajustes a mediano, corto y largo plazo tendrán que verse, porque el país continuará su marcha y el país no tendrá retroceso hacia atrás. En Villa Vázquez, recientemente se produjo un gran escándalo. La Dirección Nacional de Control de Drogas, y que en su lucha por la moralidad, ha detectado a través de una cámara que unos policías de la DNCD penetraron a una barbería, y estos jóvenes de esta barbería parece que tenían problemas, no sé con quién, y según la cámara detectaron que los miembros de la DNCD estuvieron colocando sustancia prohibida en lugares específicos de la barbería, y precisamente esto es un elemento objetivo, porque la cámara detectó momento en que los miembros de la DNCD colocaban sustancia prohibida en lugares específicos de esa barbería. En derecho existe el derecho procesal penal, y el derecho procesal penal hace referencia a 2 aspectos fundamentales: el aspecto objetivo del derecho y el aspecto subjetivo del derecho. El aspecto subjetivo del derecho es aquel donde hay que establecer lo que es la inferencia lógica, la argumentación de un hecho para tratar de convencer al juez sobre la base de la argumentación y el discurso de que lo que yo estoy diciendo es lo que corresponde. Pero hay otro aspecto dentro de ese, es el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo del derecho es aquel donde los elementos materiales existen. Este es un elemento material, porque este es un bolígrafo. Este es otro elemento material, porque esta es una hoja. Pero en términos de derecho, los elementos materiales descansan precisamente en que el dueño del negocio le hizo saber a los militares que había una cámara, y los resultados de esa cámara fueron elementos materiales objetivos
que sirvieron de prueba suficiente, ahí está, de prueba suficiente para que las autoridades pudieran suspender a esos militares que entraron a ese punto de droga, quizá prejuiciados con premeditación, porque precisamente solo con alevosía y premeditación una autoridad puede penetrar a un negocio, colocar sustancia prohibida con el propósito de incriminar al dueño del negocio. Esa cámara es la acción objetiva que muestra momento en que las autoridades de la DNCD colocaban sustancia prohibida en esa barbería. Gracias a esa cámara, gracias a la tecnología, esos militares han sido suspendidos y hay muchos militares serios. Pero esa prueba objetiva es suficiente para que la DNCD, la sociedad dominicana, los organismos de inteligencia inicien un proceso de depuración permanente para una justicia, para una policía mucho más eficiente y mucho más objetiva. Es lo que la ciudadanía aspira en un país como el de la República Dominicana. La revisión de la Cámara fue el elemento claro de que habían colocado sustancia prohibida en lugares específicos. Ahí ustedes observan que está dirigiendo es un coronel, de la punta de la gorra está rameado, es coronel de la policía. Entonces, es necesario profundizar ese hecho, es necesario que el Ministerio Público sea revisado con el propósito de que eso no se vuelva a repetir aquí en la República Dominicana. Porque somos un país que marchamos hacia el desarrollo y precisamente el proceso de depuración de nuestros organismos de seguridad y de inteligencia es parte de la función de los políticos nuestros de la República Dominicana. Ahí está la imagen donde el coronel está hablando con uno de los jóvenes de la barbería. Y precisamente los elementos materiales de la prueba están ahí. Eso fue lo que provocó que pudieran suspender ese grupo de militares que en ese momento ocupaban ese centro. Ahí está el oficial cuando estaba bajando y esa es la realidad de lo que está viviendo la República Dominicana. El tema de la seguridad social en el país. La ley 8701, sí, correcto, ya puede bajar. Sí. Sí, vamos a escuchar, vamos a ver el dueño de la barbería hablando. Vamos a poner la imagen a ver lo que dice el dueño de la barbería, por favor. Barbería en un 50% con Carlos Miguel Coto Moré y también soy propietario del negocio que está en el lado, una tienda de decoraciones y también de la joyería que está al lado donde está el disco duro de la cámara que captó todo lo que pasó aquí, toda la injusticia que pasó aquí ayer a las 9:30 de la noche. ¿Qué usted no tiene para decir a la prensa, esto es a nivel nacional, qué usted tiene para decir? Yo soy estudiante de Derecho de término y me gradué en octubre. Estoy cursando el último cuatrimestre y nada más me quedan ya 2 días para terminar el cuatrimestre. Y yo quiero que todas las autoridades competentes se hagan cargo de este caso, porque aquí en este pueblo, de un tiempo para acá, hace unos años para acá, desde que llegó esa magistrada, Lice Núñez, se han estado cometiendo mucha injusticia aquí con la juventud, se han tronchado muchos caminos. Aquí hay muchos casos de droga que están oscuros, porque en realidad aquí yo mismo he sido víctima. Yo antes tenía un puesto de pastelito y a mí mismo me hicieron víctima del abuso de la DNCD y me ponían droga también en el puesto de pastelito. Yo dije que yo tenía que superarme, soy abogado, para defender la juventud de este pueblo. Y mire, hoy en día ellos no sabían que este negocio era mío y tampoco sabían que aquí habían cámaras. Y vinieron, ellos mismos me dieron su anzuelo y están grabados y están captados ahí. Entonces nosotros queremos a Santiago Matías, a los Foques Music, que haga esto viral y que aquí se resuelve, que aquí se investiguen todos los casos. En la prisión de San Fernando Montecristi hay más de 200 gente de aquí, de Villavaque, que están presos por droga. Y aquí se sabe dónde están los puntos de droga. Aquí se sabe dónde están los puntos de droga. Y ellos no van a los puntos de droga a cometer allanamientos. ¿Por qué? Porque ahí ellos reciben una cuota, pagan un peaje de 100,000 pesos semanal, que todo el mundo está claro aquí en el pueblo, que a ellos se les paga su peaje. Y nosotros no queremos que ellos se hagan responsables de lo que a nosotros nos pase. Si a nosotros nos pasa cualquier cosa aquí, cualquier hecho funesto que nos pase a nosotros, lo sabemos responsables a ellos, a la fiscal, a la magistrada Lice Núñez y al cuerpo de policía que andaban con ellos anoche aquí, que ultrajaron este local aquí, entraron sin ninguna orden de allanamiento. Si ellos tienen una orden ahora fue porque la fabricaron. Aquí se les dijo a ellos que mostraran la orden y no pudieron mostrar nada porque vinieron aquí, irrumpieron aquí y violaron todos los derechos fundamentales de las personas que estaban aquí en este local.
Y el objetivo de ellos era llevarse preso a las personas que trabajan aquí y cerrar los locales de la barbería. Pero cuando ellos vieron que habían cámaras, echaron todo para atrás porque ellos no sabían que aquí habían cámaras. Nosotros queremos que aquí se arroje luz y que los casos no se queden impunes. Si en realidad nosotros queremos una república mejor, tenemos que empezar por limpiar los organismos que se encargan de perseguir y de controlar las cosas que están mal hechas. Y no queremos que en realidad sean ellos los que sigan propagando lo mal hecho en esta república. ¿Qué ustedes le piden al procurador Al procurador de la República queremos que la destituyan esa fiscal, esa magistrada, y que se investiguen todos los policías que fueron parte del operativo, porque en realidad ellos lo que vinieron fue a hacer un daño. Ellos vinieron por lana, salieron tranquilados, porque ellos no contaban con esa cámara. Nosotros queremos que lo que cobraban antes, ahora sean ellos los que paguen, porque aquí se han cometido mucho abuso y mucha injusticia, y se han tronchado mucho futuro. Bueno, esas han sido las declaraciones del dueño del negocio. Que la población evalúe y que las autoridades tomen la providencia del lugar. Señores, hemos dicho que en la provincia de Santo Domingo tenemos un alcalde que se llama Alfredo Martínez. Hace aproximadamente 3 años, 36 meses, que le hicimos llegar una propuesta al señor alcalde Alfredo Martínez con el propósito de que ayudara a resolver un problema que afecta a los Alpes 2. Y queremos solicitar a Obra Pública, si el alcalde no tiene la eficiencia y la capacidad suficiente, que sea el Ministerio de Obra Pública quien ayude a resolver el problema que aqueja a los hombres y mujeres de Alpes 2, que cuando llueve nadie puede pasar y a veces tienen que esperar horas y horas para poder llegar a su casa. Ese es el video de la problemática que afecta a los Alpes 2 en la provincia de Santo Domingo y que hace 3 años le hicimos llegar al señor alcalde, al señor Alfredo Martínez, una comunicación con el propósito de ver si podía resolver ese problema. Toda la semana, para refresco de la teleaudiencia, para refrescar a la teleaudiencia y para refrescar a las autoridades municipales, vamos a poner ese video con el propósito de ver quién puede ayudar a resolver ese problema, quién puede condolerse de los moradores de los Alpes 2, o sea, la calle Claudio Peña, que imposibilita que puedan transitar cuando hay lluvia. Hay una información también de mucha importancia que tiene que ver con la lucha que se da entre los obreros y los patronos. Los trabajadores dominicanos han planteado que la ley 8701 debe de revisarse. Y debe de revisarse porque precisamente recuerdo, cuando se daban los diplomados del régimen sobre el tema de la seguridad social y que participaba Arimendi Díaz Santana. Arimendi Díaz Santana planteaba pura y simple que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales había que eliminarlo. En ese momento nosotros le decíamos al señor Arimendi Díaz Santana que había que tomar como punto de referencia lo que estaba pasando en el Instituto Dominicano de Seguro Social y por vía de consecuencia hacer la reforma y los ajustes del lugar con el propósito de que la institución pudiera funcionar. Él pura y simple planteaba que el seguro tenía que desaparecer. Hoy, 15 años después, estamos en proceso de la revisión de la ley 8701, porque como dijimos en la apertura del programa, esta ley fue elaborada tomando como experiencia el sistema de pensión de países desarrollados como España y de otros países del continente, que los dirigentes sindicales que hicieron diplomados, que duraron 1 año, 7 meses fuera del país, conocieron esos sistemas de pensiones y llegaron a esta conclusión de que elaboraron un sistema de pensión parecido al sistema de pensión de los países españoles. Y hoy el sistema de seguridad social está en medio de una situación, ya que los trabajadores van a obtener una pensión pírrica y las cotizaciones no son suficientes.
¿Qué pasará dentro de 20 años con esos trabajadores? Que la sociedad dominicana estará abocada a muchos hombres con muchas necesidades. Vamos, señores, a una pausa, por favor. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Señores, qué bueno que la Dirección de Tránsito ha creado una escuela para formar a los jóvenes desde ahora hacia su juventud, porque lamentablemente los hombres y mujeres que tenemos transitando pasan de 30, 35, 40, 50 años y muchos de ellos están dedicados al trabajo del transporte. Qué bueno sería si la sociedad dominicana se aboca a pensionar a esos hombres con una pensión digna y a garantizar que al mercado del volante quienes acudan sean hombres con conciencia ciudadana de lo que es los accidentes de tránsito en el continente, porque la República Dominicana está colocado en el tercer lugar de los países de América Latina donde más accidentes de tránsito se producen. Yo tengo unas imágenes, dos videos, que yo quiero que la teleaudiencia lo vea para que les sirva de formación, de educación vial, porque necesitamos en la República Dominicana construir una cultura vial. Si educamos vialmente a la población, tendremos una cultura vial. Vamos con los videos, por favor. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Secretaría de Movilidad, Policía de Tránsito y Ciudadanía. Un solo equipo. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos,
Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranca. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá. Señores, según los periódicos, según las noticias, esta semana es la semana clave para que el PLD pueda elegir sus precandidatos a la presidencia de la República. Hay muchos rumores sobre candidatos que han planteado excluir, pero la Comisión Nacional Electoral que dirige Lidio Cadet, Alejandrina Germán, cuentan con la prudencia suficiente para tratar de que todo el mundo en el partido esté con la habilidad hábil para que pueda participar y para que pueda competir. El PLD ha vendido la idea de ser un partido eminentemente abierto y democrático y creo que todos los candidatos, los precandidatos, tendrán la posibilidad de competir democráticamente tal y como establecen precisamente los estatutos y las leyes de ese país, de ese partido, independientemente de algunas violaciones que se produjeron hace unas cuantas semanas que son sancionadas y que la historia de la política de la República Dominicana va a condensar, va a concentrar en sus anales, acciones donde el presidente Fernández se movilizó con fuerza, muchos de ellos que no sabían a qué iban, otras fuerzas críticas que critican fuertemente el Partido de la Liberación Dominicana, pero el Partido de la Liberación Dominicana da muestra de eficiencia, capacidad y democracia interna para tomar toda y cada una de sus decisiones dentro del marco democrático de equilibrio, de intereses e integridad. Finalmente, señores, finalmente, la Alianza País y la Opción Democrática anuncian una fusión. Esa fusión de esas dos fuerzas pudo jugar un papel muy importante en la etapa de crisis que recientemente se dio en la República Dominicana a nivel político como consecuencia de la no reforma a la Constitución. Ese fue el momento para que esas fuerzas avanzaran, para que dieran un salto al desarrollo. ¿Cómo? Dentro del marco democrático, implementando la Constitución, las pautas y instrumentos suficientes para que el país pueda marchar, tal y como ellos han planteado permanentemente. Ellos hablan de que el fiscal no debe ser electo a través del Ministerio Público. Entonces ese fue el momento para ellos elaborar una propuesta para que el fiscal fuera independiente. El tema del Procurador General de la República, de que no participara en el Consejo de la Magistratura, ese fue el momento importante donde esos grupos debieron hacer su aporte para el fortalecimiento político de la República Dominicana. Hay que aprovechar los momentos para, dentro del marco de la democracia, las crisis acíclicas que cada cierto tiempo se dan, aprovechar al máximo para poder avanzar. Y es que ustedes no se dan cuenta que la gran crisis de los hombres de Chicago, donde hubo una masacre en Chicago,
dio un salto al desarrollo porque los involucrados en la parte lograron a largo plazo reducir el horario de trabajo de 12 horas a 8 horas. Dentro del marco democrático, sin la necesidad de hacer una revolución sangrienta, se pueden hacer grandes cambios y eso favorece al fortalecimiento de la oposición de la República Dominicana, que dicho sea de paso, parece que no conoce la psicología del pueblo dominicano y por vía de consecuencia el desconocimiento de la psicología de los hombres y mujeres de la República Dominicana es un gran o una gran laguna que se produce en el cerebro y en la mentalidad de nuestros grupos políticos en el país. Generación Siglo XXI agradece que ustedes hayan estado con nosotros. El próximo domingo, a la misma hora y por este mismo canal, estaremos nuevamente en un nuevo programa Generación Siglo XXI. Y vamos a finalizar, como de costumbre, con los 2 videos que conciernen al tema de la Ley 6317 sobre el tránsito en la República Dominicana. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Secretaría de Movilidad, Policía de Tránsito y Ciudadanía. Un solo equipo. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranca. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020.
2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.